Gloria al Señor. Vamos entonces en esta mañana a entrar en la prédica que corresponde al día de hoy. Y le hemos dado por título Solteros conforme al corazón de Dios. Solteros conforme al corazón de Dios. Y hemos basado la prédica para entrar en un versículo muy conocido, en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Solteros conforme al corazón de Dios. A la voz de tres me puede acompañar mi hermano querido y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De entrada, un versículo bíblico que nos habla a todos, a cada creyente, pero con él pudiéramos aconsejar al soltero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Ha escuchado usted el famoso adagio que dice, mejor es estar solo que mal acompañado? Estuve buscando dónde nació este refrán y parece ser que nació en el corazón de un hombre soltero. ¿Qué le podrá ofrecer un hombre soltero creyente al Señor? Respuesta, su corazón. Darle a Dios el primer lugar. ¿Le interesa a Dios el corazón o la vida de un hombre soltero a Dios? Claro que le interesa. Le interesa tanto que la Biblia dice que Dios se declara como el compañero de ese hombre o de esa mujer soltera. Pero permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué habrá en el corazón de un hombre soltero o de una mujer soltera? ¿Cuáles serán sus metas y cuáles serán sus propósitos? Hablándole a una persona soltera creyente. Muchas de ellas, déjeme decirle, son a veces insensatas, porque olvidan que el estado de ser solteros es un estado honroso, con el cual intencionalmente deben de servirle al Señor. Muchos solteros empiezan a planificar su vida, hablando a los creyentes, como si Dios no existiera. Y muchos de ellos se pegan de las imágenes del pasado en las heridas que recibieron para no levantar de pronto una relación perfecta con Dios. Recuerdo haber encontrado algo en Google que me llamó la atención. A un hombre se hartó de que le preguntaran cuál era su estado. ¿Cómo va tu soltería? Y se cansó y él empezó a contestar y diciendo, bueno, mi soltería no va bien, pero ¿cómo va tu matrimonio? Y así se quitó mucha gente de encima. La soltería no es un estado vergonzoso, no es un estado deprimente, no es un estado de abandono, no es un estado de abandono. Es un estado en el cual el hombre reconoce que necesita honrar a Dios. Ahora permítame decirle que existen varios tipos de solteros y hay muchísimos más. Enumeré en esta mañana 5 tipos de solteros. Primero, soltero por elección. Representan a aquellos que quieren disfrutar la vida, que quieren independencia, libertad y autonomía. Y yo considero que pueden ser de aquellos solteros más peligrosos. Buscan disfrutar la vida. Segundo tipo de soltero, soltería por circunstancia. Representan a aquellos que quedaron viudos, que se separaron, que se divorciaron. Las circunstancias pasadas de este tipo de solteros los marca para no querer tener de nuevo una relación. Tercero, soltería por miedo al compromiso. Este tipo de solteros sufren de mucha ansiedad, pues no consideran que pueden depositar esperanza en una nueva persona. Quinto, soltería por carrera. Representa a aquellos que quieren ser profesionales,
y quieren terminar primero una carrera antes de casarse. Estos tipos de solteros pueden fácilmente mostrar por las experiencias del pasado cómo están sus metas y cómo están sus propósitos de vida. Su personalidad se deja ver claramente. Muchos de ellos tienen una vida herida, decepcionados, abrumados, y tal vez lo que menos quieren es empezar una nueva vida. La realidad es que la Biblia le ofrece a la persona soltera, sin importar sus circunstancias, la oportunidad de tener vida en el Señor, ofreciendo su vida a Dios, de manera que pueda servirle a Dios, honrar a Dios. La Biblia nos enseña que Dios ama el corazón del hombre y de la mujer soltera. Quiere tener con ellos una relación rica y verdadera, y quiere invitarlos a participar de sus proyectos de vida, extendiendo el reino. Dios ama a las mujeres solteras. Dios ama a los hombres solteros. Y si los hombres y las mujeres solteras logran entender cuánto son amados por Dios, nunca carecerán de compañía. Te lo repito, cuando el hombre o la mujer soltera entiende que Dios tiene propósito con ellos y entienden cuánto los ama Dios, y ellos descubren cómo amar a Dios, nunca carecerán de compañía. Dios tomará posesión de sus sentimientos. Dios tomará posesión de sus emociones. ¿Cómo podemos olvidar en esta mañana si es que la Biblia nos habla de grandes solteros? Por ejemplo, pudiéramos pensar en Rahab la ramera, una mujer que dice la Biblia que no se le conocía marido, pero temió al Señor, y por haber temido al Señor, ella pudo liberar, salvar a su familia. Pudiéramos pensar en la reina Esther, que tuvo la oportunidad de ayunar para el Señor sin ser una mujer casada, creyéndole al Señor, y el Señor le dio la oportunidad de traer libertad a toda una nación. Pudiéramos pensar en esta mañana en el apóstol Pablo, un hombre que si no se hubiera dedicado a Dios como regalo de Dios, entonces no hubiéramos tenido sus cartas paulinas, que con ellas la iglesia es dirigida con vida, con poder y de una forma divina del cielo. La Biblia entonces nos habla que los solteros no deben de avergonzarse, no deben de vivir deprimidos, sino que deben de colocarse en las manos del Señor, y Dios los honrará. Dios les mostrará a su tiempo. Cuando dediquen su vida al Señor, les mostrará su voluntad. ¿Cuál es el título de la prédica? Oiga, se les escuchó tan bonito que no sé si es que alguno anhela ser soltero. Solteros conforme al corazón de Dios. Algo que me llama la atención es que ningún soltero tiene el derecho, sea por heridas, sea por dolores del pasado, de hacer con su vida lo que le dé la gana. Cada persona tiene que darle cuentas a Dios, y el estado honroso de la soltería implica que toda su vida, déjeme decirle, toda su vida debe de colocarse en las manos del Señor. Pablo nos quería librar de muchas cosas, y lo vamos a ver más adelante, cuando le decía al hombre y a la mujer, es mejor que se quede solo. Pero ¿sabía usted que los solteros enfrentan enemigos? Enemigos reales, que les pueden dañar su vida en el Señor, y que los pueden inclusive ser declarados con amargura en su corazón. ¿Cuántos solteros no llegan a su estado con odio en su corazón? Llegan incluso perdiendo su propia personalidad. No se les ve destino y no se les ve dirección. Claro, han sacado a Dios de su vida. Cuando el soltero coloca a Dios en su vida, tiene dirección del cielo. Y déjeme decirle, es hecho satisfecho por Dios. Dios está en cada temporada de nuestra vida. Llámese matrimonio difícil y llámese el estado honroso de ser solteros. Dios nos ha prometido acompañarnos de una manera fiel y de una manera verdadera.
Los solteros tienen enemigos. Y permítame mencionarles alguno de ellos. La soledad. ¿Cuántos aquí no se han sentido solos? Aún estando con su esposo a un lado. Muchos se sienten solos. Teniendo la compañía de alguien a un lado que ya no habla, pero está pegado de un celular. Horas enteras pegadas de un celular. La soledad hace daño. Y hace más daño cuando tú, sabiendo que eres cristiano, estás administrando mal el tiempo. Mal el tiempo. La soledad. ¿Pero qué es la soledad? Vamos a explicarla desde el punto de vista de la Real Academia Española. La soledad es, según la Real Academia Española, la sensación de vacío, aislamiento o separación de los demás. ¿Quién no se ha sentido solo? Y si usted se ha sentido solo, déjeme decirle, mi hermano, es porque usted ha querido sentirse solo. Porque cuando usted hace de Dios su amigo, su mejor compañía, interactúa con Él, lee la palabra, se enriquece en la oración, ayuna y separa su corazón para Dios, Dios promete acompañarlo y promete algo maravilloso, que usted va a ver su mano poderosa obrando a favor de usted. No hay nadie que busque a Dios que termine diciendo que se siente solo. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, Renzo nos lo recordaba ahorita, el que busca, encuentra. Dios se dejará ver, Dios se mostrará frente a un corazón que tiene necesidad del Señor. Pero déjeme decirle, si eso es lo que piensa la Real Academia Española acerca de la soledad, permítame decirle qué piensa Dios de la soledad. La soledad es la forma en que Dios nos recuerda cómo hemos sido creados y cómo podemos tener una relación con Él. La soledad para Dios, en ella, nos recuerda la forma en que hemos sido creados y la forma en que podemos relacionarnos con Él. ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto día. ¿Cuántos hombres creó Dios? La Biblia no nos habla sino de uno. En el sexto día creó Dios al hombre. ¿Quién estaba con el hombre allí en la creación? Estaba Dios. Dios estaba preparando una cita divina para interactuar con él, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo llena todo. Dios se encarga de satisfacer nuestra vida y de meterse en nuestro corazón si nosotros hacemos de Él nuestra búsqueda primaria. ¿Estás buscando a Dios? ¿Tienes una acción enriquecedora con Dios todos los días? La soledad se convierte en la oportunidad que asegura nuestro corazón en la presencia de Dios. La soledad se convierte en la oportunidad de conocer a un Dios que nos satisface, a un Dios que nos enriquece. ¿Hacia dónde corres cuando estás solo? ¿Lloras cuando estás solo? ¿Te deprimes cuando estás solo? Déjame decirte que estás dejando de confiar en el Señor y eso es pecado. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Usted está aquí? Algún día los solteros de esta iglesia se van a casar. Y algún día los solteros de esta iglesia, hablándole a ustedes, tal vez no se van a casar. Pero hay una cosa segura que la Biblia afirma. Para todos, nadie siendo creyente se va a quedar sin casarse. Nos espera las bodas del Cordero, donde Jesucristo es nuestro esposo, nuestro fiel amigo, nuestro redentor. Eso lo grita, alábelo, claro que sí. Donde Él promete tomar su novia y enjuagarle las lágrimas del dolor de su corazón. Hermanos, no cambie a Cristo por su esposa. No cambie a Cristo por su esposo. Que Cristo sea su esposo
y que usted pueda ver con esperanza que algún día lo esperan las bodas del Cordero. Así como lo grita Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17. Lo dice, los versículos 7 lo dice de una forma maravillosa, que debe de crear esperanza en nuestro corazón. En estos días estaba hablando con una mujer y le estaba testificando de Cristo. Y la testificación tenía en mi corazón cómo mostrarle qué era el cielo para los creyentes. Y ella terminó con esta frase diciéndome: pastor, no veo la hora que me pueda casar con Jesucristo. Esa esperanza la deben de tener todos los creyentes. Llegará el día en que Dios quitará el dolor de nuestro corazón y que allá no entrará nada que nos pueda sacar de su presencia. Mire cómo lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Gloria al Señor. Si yo vivo esa esperanza de que tendré un esposo para siempre, que me cuidará, que mantendrá mi corazón sano y limpio para siempre. ¿Sabe por qué la vivo? Porque no solamente la vivo a la luz de la eternidad, sino que también la estoy viviendo aquí en la tierra. ¿Conoce usted a Cristo aquí en la tierra como su esposo? ¿Lo llena de paz? ¿Lo llena de gozo? ¿Cree usted que Él le brinda las garantías necesarias para seguir adelante? Porque, familia, yo veo esto como una esperanza gloriosa, pero al mismo tiempo también lo vivo aquí mientras que llego allá. De su mano soy conducido en victoria. De su mano soy satisfecho por Él. De su mano no hay una herida que me pueda impedir servirle. De su mano no hay nada que me limite, ni siquiera la caída de otro hermano o de grandes pastores. Cuando Dios es el que guía nuestra vida, tenemos una dirección fija y un rumbo fijo que seguir. Es Dios con nosotros. La Biblia nos habla, familia, que los que están solteros tienen grandes desafíos. Y uno de esos desafíos son también las tentaciones. Las tentaciones. Tanto para solteros como para casados. La tentación está a la orden del día. Caer en tentación es pecar. Dejar pasar la tentación sin que entre a nuestro corazón no es pecar. El problema está cuando la abordamos y la practicamos. Y Dios le dice a los solteros: hey, cuidado con la fornicación, porque el soltero corre a fornicar fácilmente. El soltero, cuando no tiene como tesoro a Dios y a las Escrituras, corre a pecar fácilmente. Se siente solo, se siente desprovisto, no siente seguridad y la ha perdido porque no tiene una visión fresca de quién es Dios. Cuando la persona tiene una visión fresca todos los días de quién es Dios, Dios lo levanta. Es más, cuando usted es intencional con esa búsqueda, Dios empieza a colocarle todos los días en su corazón el hecho de que usted más se separe para Dios. Yo lo viví el día de ayer. Ayer me hice una propuesta en mi corazón. Ayer dije: voy a sentarme a estudiar este tema y no voy a meterme en nada más que este tema. Voy a poner música cristiana. Voy a estar orando. Y es increíble que entre usted más busca de Dios, más hambre tiene de Él, más deseo tiene de Él. No sucede lo contrario. No es que usted se canse, no es que usted se agobie. Empieza usted a recibir una esperanza gloriosa. Empieza usted a no creer lo que miran sus ojos, pero a creer lo que dice su palabra. Esa es la invitación que Dios hace. Entonces, los solteros tienen enemigos. El primer enemigo, a ver, recapitulemos, es la soledad. El segundo enemigo son las tentaciones. Y vamos a mirarlo a través del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 y 13. Y mire cómo Pablo
le habla al corazón, no solamente del soltero, sino de toda la iglesia. Y nos dice algo especial: no reine. Quiere decir que en la vida de una persona pudiera haber una batalla entre dos reyes: el rey del bien y el rey del mal, el rey de la santidad y el rey de la inmundicia. Y Pablo está diciendo: no reine pues, ¿quién? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora sí leámoslo juntos. 1, 2 y 3. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y me llama la atención ese versículo. No dejemos que reine el pecado. Pero ¿cómo dejamos, no le permitimos al pecado que no reine en nuestro corazón? La respuesta está en el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En el 13, perdón. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como ¿qué? Claro. ¿Qué me está diciendo Pablo? Si yo no quiero que el pecado reine en mí y me esclavice, debo de cuidar mis ojos como miembros de mi cuerpo. Debo de cuidar mis manos. Debo de cuidar lo que como. Debo de cuidar lo que miro, para no presentar mis miembros del cuerpo como de iniquidad. ¿Por qué? Porque por allí se desliza el pecado. Como instrumentos de iniquidad. Y mire el consejo que nos da: si no presentaos vosotros mismos a Dios, ¿como quiénes? Dígalo duro, ¿como quiénes? Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Pastores, ¿qué? Usted no sabe la presión sexual que tiene una persona que no está casada, soltera. Pero le voy a decir una cosa: es mejor soportar una presión sexual que un mal matrimonio. Nadie debiera de casarse porque tiene presiones sexuales. Va a terminar arruinado. Una persona debiera de casarse porque encontró la persona correcta, la persona que teme a Dios. ¿Y quién es la persona que teme a Dios? El libro de Proverbios lo dice claramente: vana es la gracia y engañosa la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Esta será alabada. Mientras no te llegue la persona correcta, no tomes decisiones incorrectas. Usted sufre de soledad como creyente porque no ha descubierto el compañero por excelencia: Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios en medio de nosotros. No dijo él: soy Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo llena todo. Esto no es cuestión de religiosidad. Esto es cuestión de fe y de creer que es así. Si usted no cree que es así, no va a acontecer, no va a suceder. No podemos poner a Dios pidiendo limosna. Búsquenme, aquí estoy para que me busquen. Y usted muriéndose por dentro. Si usted se está muriendo por dentro, es porque usted quiere, así lo decidió. Pero su palabra dice: venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Usted está aquí? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Mire lo que Pablo le dice a las mujeres solteras y a los hombres solteros. Recuerde, Dios no es culpable de su soltería, pero usted sí es culpable de no honrar a Dios con su soltería. ¿Qué es la fornicación? Las relaciones sexuales sin casarse. Cuando una mujer está libre y un hombre está libre, lo primero que Pablo le dice es: no se contamine fornicando con su cuerpo, no destruya su vida, va a arruinar su vida y la de su entorno. Pablo lo dice de esta manera y nos dice cómo: huir. ¿Qué es huir? Salga corriendo, no se quede allí, no sea necio, no sea imprudente, salga corriendo. No se preste para ambientes que le invitan a pecar. La televisión está llena de eso.
Las propagandas están llenas de eso. Nosotros no caemos en cuenta que el gancho predilecto de Satanás es invitarte a dañar tu cuerpo, a fornicar. La publicidad hoy ha inundado tanto nuestro corazón que cualquier brillo de sexualidad nos invita a tener un mal pensamiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué bueno cerrarle esa llave a Satanás. Qué bueno. Huid, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hay mujeres y hay hombres solteros que no van y fornican físicamente con un hombre o con una mujer, pero andan por ahí buscando cómo sentir placer. Y eso se llama fornicar. Usted no tiene una pareja a un lado. Usted no tiene la pareja que Dios le ha dado. Dios le está diciendo que nada te satisfaga, sino mi presencia. Mi presencia. Y yo sé que usted sabe a qué me refiero. Huid de la fornicación. Pero sabe, familia, que pensando en el tema de los solteros, me encontré con un gran enemigo. ¿Sabe cuál es un enemigo bravo para los solteros de una iglesia? La misma iglesia. La iglesia ve a alguien soltero hablando con otro soltero y ya tiene campanas de boda para ella. La iglesia ve a un soltero en la iglesia y dice, pobrecito, lo está dejando el barco, lo está dejando el bus, y lo estigmatizamos. Hermanos, ojalá esta iglesia no sea así. Pero además que hay personas que no pueden ver a un soltero hablando con una mujer casada porque puede estar pensando, ya le va a dañar el hogar. Uno de los enemigos más grandes que tiene el soltero en el cristianismo es la misma iglesia, que no se compadece de ellos. En vez de animarlos y en vez de llevarlos a producir, a dar fruto, los estigmatiza, los empobrece. Y déjeme decirle, el estar soltero es un estado, y se lo repito, de honra y de altura. Porque esa persona no tiene nada más y nada menos, sino que una gran oportunidad de conocer al Dios de los cielos. Y si conoce al Dios de los cielos, su vida va a ser fructífera. Su vida va a dar fruto y lo va a dar en abundancia. ¿A qué nos invita Pablo como iglesia? Nos invita a que no seamos personas que murmuremos de los demás, y más en el estado que se encuentra una persona como soltera. Cuidémosle el corazón. Se ha visto casos donde se arman parejas. No, le tengo la pareja a este, le tengo la pareja a aquella. Hermano, incorrecto. Animemos a nuestros solteros. Digámosles que tienen propósito. Digámosle a ellos que Dios los quiere utilizar para ensanchar su reino y para glorificar el nombre del Señor. Recuerde de que Dios va a juzgar cada una de nuestras palabras. Si son sensatas, las alabará. Y si son insensatas, por ellas nos llamará la atención el Señor. ¿Usted está aquí? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Nos hace una excelente invitación. Esa invitación que nos hace como iglesia es a no atentar contra la vida de los demás. 1, 2 y 3. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando hablamos de alguien, estamos murmurando, y la murmuración es pecado. El libro de Corintios, el primer libro de Corintios, en su capítulo 1, versículo 10, nos dice que la iglesia toda debe de hablar una sola cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, ni contiendas, ni murmuraciones. Hermanos, cuando veamos un soltero en medio nuestro, que no nos dé pesar en nuestro corazón. Más bien oremos por él, para que el Señor le provea, le bendiga, le guarde, para que las riquezas en gloria que operan en Cristo Jesús en gracia también sean para él como han sido para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un soltero y un mal matrimonio? ¿Cuál es? Nadie debiera de envanecerse mirando su matrimonio
y creando una diferencia entre el soltero. Porque así hay malos matrimonios. Hogares en los que uno no quisiera estar. Mujeres rencillosas que desde por la mañana el orden la saca de quicio. O el desorden también. Hombres perezosos que tienen la misma puerta colgada allí y no hacen nada. Malos matrimonios. Y eso son cosas leves. ¿Qué tal la desconfianza? ¿Qué tal los celos? ¿Qué tal? Por eso Pablo nos dice, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el siguiente punto, es mejor que el hombre se quede solo y la mujer se quede sola. No hay sino un aleluya por aquí. Los demás quieren estar casados. Los felicito, los felicito. Gloria al Señor. Digámosle entonces a los solteros, hagan lo posible por ser piadosos. Como dice la cita bíblica con la que arrancamos, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y también podemos darles otro consejo: miren hacia el cielo, miren a Jesús. Jesús fue saciado por Dios y tenía una sola cosa que hacer: la voluntad de su Padre. Cuando alguien es saciado por Dios, esa persona entiende ese concepto: quiero hacer la voluntad de mi Padre. He conocido hombres y mujeres solteras que se han guardado para el Señor con integridad, y al final de su vida Dios los ha premiado con la mujer indicada, con el hombre indicado, porque Dios no se queda con lo que es justo. Él bendice a los demás con lo que se llama en Él su justicia. ¿Usted está aquí? Segundo punto en esta mañana. Consejo de Pablo para los solteros. Consejo de Pablo para los solteros. ¿Cómo se llama la prédica? Recapitulemos. El primer punto, ¿cuál era? Dígame uno de los enemigos. Ay. Muy bien, gloria al Señor. Segundo punto, consejo de Pablo para los solteros. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 6 al 9. Pablo empieza diciéndonos que esto no lo ha recibido como mandamiento del Señor, pero que a él en su sabiduría le apetece decirnos qué es lo que necesitamos comprender. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Empiezo una relación? ¿No empiezo una relación? Y que así era bueno Pablo para hablar de esto, porque Pablo estaba solo, y estaba tan solo, y estaba tan enriquecido por Dios en su soltería, que era un apóstol. Y no solamente era un apóstol, era un hombre que temía a Dios. No solamente era un hombre que temía a Dios, tenía la mente de Cristo, la que muchos todavía no tenemos. ¿Y sabe por qué lo logró? Porque entendió esta parte de Dios. Entendió que la soltería era un regalo de parte de Dios. Un regalo que tenía que ser bien administrado. Un regalo que tenía que ser valorado por él. Pablo empieza de esta manera. Mas esto digo por vía de concesión, o sea, por mi propio mérito, por mi propia inteligencia, porque así creo yo que debe de ser, no por mandamiento. Es un consejo excepcional de Pablo. Y mira lo que dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como ¿quién? Como yo. ¿Y cómo era Pablo? Solterito, pero no a la orden. Pablo estaba soltero, pero cada uno tiene su propio ¿qué? Don de Dios, su propio regalo. Él había recibido un regalo de Dios donde él no tenía necesidad de buscar mujer. No sentía el deseo de estar con una persona. Gloria a Dios por eso. Dios puede hacer grandes cosas en nuestros corazones. La hizo en la vida de Pablo, y Pablo terminó bendiciendo toda la humanidad a través de sencillamente haber entendido que era mejor quedarse como estaba que tener las aflicciones de un matrimonio. Y no quiero decirles en esta mañana que no se case. Yo soy un hombre felizmente casado. Se lo voy a repetir. Soy un hombre felizmente casado. Pero allí no quiero decir que no hayan habido aflicciones. Habla Jehová. Claro que hay aflicciones. Es que estamos en un mundo caído, pero no hay nada más glorioso
que haber caído en las manos de una mujer que fue un regalo de Dios. Un regalo de Dios, o un hombre que es un regalo de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero como todos no somos como Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Versículo 8. Digo pues a los solteros, ¿a quiénes? Levanten la mano los solteros que hay aquí. Ay, hay gente que medio levanta el dedito. ¿Cuántos solteros hay aquí? Por este lado sí que hay solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo se quedó Pablo? Solo. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué? Cásesen. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Y me encanta Pablo porque Pablo certifica este consejo o esta sugerencia dando lo mejor para nosotros, sino que no está queriendo decir que el matrimonio sea malo. No, lo que está colocando es al matrimonio y al estado de soltería en la misma posición. Es bueno casarse con la persona correcta, pero también es bueno quedarse sola, porque la persona que se queda sola, entonces es libre de preocupaciones. ¿O le parece que son pocas las preocupaciones de un hombre casado? Yo esta mañana pensaba en este tema cuando llegué aquí a Estados Unidos. Oiga, llegar con una mano adelante y otra mano atrás, y su esposa bien bonita, porque la pastora es bonita, que lo esté mirando a usted y usted dice, yo cómo le voy a quedar mal a esta mujer, yo cómo le voy a quedar mal a estos hijos. A las 5 de la mañana salí a buscar trabajo, sin un peso, sin con qué comprarme una botella de agua, pero con un sentido de responsabilidad eterno en mi corazón. Yo sabía que al Dios que yo le estaba sirviendo no me iba a dejar quedar mal frente a la mujer que yo amaba o amo. Y Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice la obra de nuestras manos. Aflicciones. ¿Usted sabe qué aflicción siente un hombre cuando abre la nevera de su casa y no hay un pan para comer ni una bolsa de leche? ¿Usted sabe qué aflicción hay cuando llega el día de pagar renta y su esposa está con el pie así? ¿Qué hacemos? O cuando a usted su esposa le pregunta, papi, ¿será que vamos a ser capaces de salir adelante? ¿Será que vamos a poder comprar una casa? ¿Será que vamos a poder salir de este estado de pobreza? Hermano, eso es una aflicción psicológica brutal. Y Pablo dice, por eso le recomiendo, si usted se quedó soltera o soltero, quédese quieto, honre a Dios. Y mientras que honra a Dios, Dios le va a ir mostrando la voluntad, lo que Él tiene que hacer. Quédese quieto para que evite aflicciones. Quédese quieto para que evite preocupaciones. Quédese quieto para que no le dé un paro cardíaco. ¿Usted está aquí? Pero difícil es quedarse quieto. Y es que la iglesia de Corintios tenía un problema muy grande. La rodeaba una inmoralidad sexual brutal. Era tanta la inmoralidad sexual que los paganos de la época consideraban que esa inmoralidad podía destruir cualquier religión. Y ahí es cuando Pablo se para y dice, al Dios de los cielos, que no hay ninguna religión, no lo puede destruir nadie, y mucho menos una persona que en santidad se separa para Dios, que separa sus ojos, que separa su corazón, que separa su cuerpo para el Señor. Hermanos, esto no es imposible. Dios bendice lo que usted enruta. Cuando usted dice, Señor, yo quiero hacerlo, Dios dice, yo también. Cuando usted dice, Señor, yo quiero separar mis ojos y mi corazón, Dios dice, yo te voy a ayudar. Es que no estás solo, no es con tus fuerzas, es con mi capacidad. Usted está aquí. Una promiscuidad tremenda en el tiempo de Pablo. Era tan grande la promiscuidad y el pecado sexual que a Pablo le preguntaban y le decían, bueno, para haber tanta promiscuidad, entonces, ¿de qué vale la pena? Entonces casarse. Si la promiscuidad y el pecado sexual abordan los matrimonios, pues entonces no nos casemos. Y Pablo no estaba de acuerdo con eso. Pablo decía, si alguno haya una mujer de acuerdo al Señor, de acuerdo a su voluntad, disfrute de su matrimonio, disfrute de su hogar. Pero también si se queda solo, guárdese para el Señor. Y esto es maravilloso. Es maravilloso, familia, porque si algo no debiéramos dejar entrar a nuestro corazón, es la sexualidad que hace tanto daño, esa inmundicia que nos aborda a todos, porque no hay nadie que pueda decir que no, nos aborda.
Pero hermano, tengamos cuidado, separémonos para el Señor, démosle lo mejor al Señor en nuestro matrimonio y en nuestra vida personal, si es que estamos solos, y Dios honrará a los que lo honran. Pablo nos dice a nosotros que es bueno que los hombres entonces se queden solos. Y Pablo va respondiendo preguntas. Usted no se quiere casar porque el sexo es pervertido, cásese con la mujer correcta. Pablo le hacían otra pregunta. Pablo, entonces, si mi esposa es inconversa, ¿me debo de divorciar? De ninguna manera, porque la mujer que teme al Señor santifica a su esposo. Y eso no quiere decir que le da la oportunidad de meterlo en una nave de salvación. No, está queriendo decir el apóstol Pablo que la mujer que teme al Señor, cuando tiene un hombre inconverso, tiene la capacidad de influenciarlo para salvación, y que los ojos de Dios van a estar atentos a la actuación de esa mujer dentro de ese hogar, para que ese hombre algún día tema al Señor. Tema al Señor. Se tiene que creerle al Señor. No hay nada más agradable y no hay una bendición más grande que una mujer temerosa permanezca dentro de su hogar. Esa mujer le está brindando la oportunidad a ese hombre impío de que algún día va a llegar el evangelio de la salvación a ese corazón. ¿Usted está aquí? Gloria al Señor. Y terminemos rápidamente. Las personas solteras pueden dedicarse más plenamente a la obra de Dios. El soltero se preocupa por los asuntos del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer y a sus intereses que están divididos. ¿No es así? Hay veces no quiere usted venir a la iglesia avivando el fuego, y que le dice su esposo, y su esposa: no vaya por allá, quédese en la casita, mire que está lloviendo, ahí le dice chocolate, ahí hay unos pan de bonos, quédate mi amor, y su corazón dividido. La realidad, familia, es que Pablo nos está animando a que participemos en la obra del Señor dignamente. No le dé pena ser un soltero. Siéntase orgulloso y bendecido, pero póngase en las manos de Dios para que Dios lo bendiga tremendamente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 34. Nos dice de esta manera: quisiera pues que estuviese sin congoja. Mire lo que Pablo le dice a los solteros. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Qué cosa tan maravillosa. De cómo agradar al Señor. Pero ahí viene la contraparte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas ¿de qué? Del mundo. Y no está hablando del mundo en esa parte que afecta a pecar, sino de lo que compete al matrimonio. ¿Qué tipo de esposa tiene usted y de esposo? De esas vanidosas que se miran bastante en el espejo, que usted a veces se siente afligido porque usted dice: pero es que es demasiada vanidad. Eso no le causa aflicción en su corazón, eso causa aflicción. Y no estoy mandando a nadie a que se desarregle, ni que deje de ser bonita, pero los extremos son malos. O dígame esos esposos vanidosos que luchan con su físico y luchan tanto que no se aceptan como son. Pablo quería librarnos de eso y hablarnos al corazón. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar ¿a quién? A su mujer. Qué aflicción tan brava. Y usted llegue a su casa y digo: ¿cómo hago para que me vea bonito? ¿Cómo hago para que me vea atractivo? Si antes parecía un galán, pero ahora parezco un galón. ¿Cómo hago si veo que todo se descuelga a mi alrededor y en mi interior? Eso es aflicción, mis hermanos. Una aflicción tremenda. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, la soltera, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Mire qué maravilla. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo qué, agradar a su marido. ¿Cuántas mujeres no luchan con eso? Porque el marido las vea como hace 30 años atrás. ¿Cuántas mujeres no luchan con eso? Y Pablo dice: quédense solos. Eso les trae aflicción, eso les trae problema
en su corazón. Y déjeme terminar con el tercer punto, familia, de esta mañana. Actitud y mandatos de un soltero. Primera actitud, confía en la soberanía de Dios. Salmo 139, 16 nos habla de que Dios ha entretejido nuestra vida y que ha hecho historia con nosotros, de que la historia suya, su pasado, su presente, su futuro y el día en que usted ni se veía como un embrión, está en las manos del Señor. Si algo tiene que tener un soltero es esto, confiar en la soberanía de Dios. Dios es el que está haciendo una historia con usted, no usted con Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Lo que Dios empezó con usted, Dios lo va a terminar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 26 al 28. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que ¿qué? Busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿A quién le pertenece el soltero? Le pertenece a Dios y Dios está haciendo una historia con él. Usted no se va a quedar sola para siempre, ni solo para siempre. Pero ¿cuál es la actitud de su corazón? Confía en la soberanía de Dios. Segunda actitud que debe tomar un soltero: rinda su voluntad a Dios. Una cosa es creer en la soberanía de Dios y otra cosa es entregarle nuestro corazón al Dios soberano. Cuando le entregamos nuestro corazón al Dios soberano, entonces Dios nos dará claridad en nuestros pensamientos. Podremos seguir con facilidad los planes del Señor. Salmo 143, versículo 10. Ríndale su voluntad al Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta debiera de ser la oración de un hombre soltero o de una mujer soltera. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. ¿Usted está aquí? Tercero, enfóquese en Dios. Un corazón rendido es el primer paso de una mente enfocada. Enfóquese en Dios. Un corazón rendido es el primer paso de una mente enfocada. Por eso usted no tiene paz, porque usted se enfoca en las cosas pasajeras de este mundo y no en Dios. Esta mañana ya miraba que iba a faltar mucha gente. Yo dije dentro de mí, ¿yo cómo me vas a robar la bendición de esta alabanza y esta adoración? ¿Yo cómo me voy a robar dentro de mi corazón la paz con la que vine? Es que eso no se intercambia. Voy a sujetarla en mi corazón y voy a creer. Es que la iglesia está en las manos del Señor, no en las manos del pastor. Su vida está en las manos del Señor, no en las manos del liderazgo de esta iglesia. Gloria a Dios por los que vinieron. Diga, para mí era este mensaje, dígalo. Para mí, no era para ellos. ¿Usted está aquí? ¿En cuál vamos? A ver, ¿en cuál vamos? Enfóquese en Dios. Filipenses 4:8. Es 4:8 y ahí me equivoqué de cita, no 4:12, perdóname. 4:8. Enfóquese en Dios. Por lo demás, hermanos, mire lo que dice a manera de enfocarnos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Enfóquese en Dios. Puestos, y esto es un himno nacional del creyente. 1, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquel que se sentó a la diestra de Dios es todopoderoso para mantenernos sin caída. ¿Pero cómo? Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, a usted nadie le va a dar nada, pero Dios le va a dar todo. Todo, todo. Créalo en su corazón. Cuarta actitud del hombre soltero, de la mujer soltera: dependa de Dios. Un buen indicativo de que estamos dependiendo de Dios es la oración. Hello. Dependa de Dios. Hay gente que se llena la boca diciendo, no, es que yo dependo de Dios. ¿Usted ora? Porque un buen indicativo de alguien que está dependiendo de Dios es la oración. ¿Cómo pide y por qué pide? ¿Con qué intensidad pide? ¿Usted está aquí? Filipenses 4:6 lo dice de esta manera. Por nada. ¿Por qué cosas? Por nada. ¿Qué? Estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Mire la invitación de Dios. ¡Qué campeón para proveer! Por nada estéis afanosos. Es que tengo que hacer esto, tiene que suceder esto para que esto cambie. Esto debe pasar. No, por nada esté afanoso. Más bien doble rodillas. Dóblelas, y al doblarlas usted va a encontrar paz y serenidad de parte del Señor. Hermanos, funciona. Funciona por nada, sino que dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Qué ganas las de Dios tiene de escucharlo. Eso es maravilloso. Él no es un Dios que cierra los oídos. Tiene tantas ganas de escucharlo que quiere escuchar a 7,000 millones de personas. Ese es Dios. Ese es Dios. Esas son las actitudes que debe de tener un hombre soltero. Ahora veamos un par de mandamientos. Ocúpese en agradar a Dios. Que esa sea su meta primaria. Agradarlo en devoción. Agradarlo en servicio. Usted tiene más tiempo que el casado. Usted debiera participar más de las cosas de la iglesia. ¿Con qué versículo empezamos? Con Mateo 6:33. Usted se lo sabe de memoria. 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Entonces el primer mandamiento que le damos a un hombre soltero, una mujer soltera es: ocúpese de agradar a Dios. Segundo, aproveche bien el tiempo. Efesios 5:16. Para usted poder entender Efesios 5:16, que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, tiene que leer el versículo 15, que si me pueden ayudar con eso, usted lo entiende. Aprovechar los días, el tiempo, porque los días son malos, tiene que ver con el versículo 15 y tiene que ver con lo que estamos invirtiendo para nuestro corazón. Mirad pues con diligencia, ¿cómo? No como necios, sino como ¿qué? Sabios. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que administra bien el tiempo anda como sabio, invierte en su naturaleza divina, invierte en la palabra, invierte en crecer, invierte en conocerlo a Él, porque los días son malos. Si hace lo contrario, sí son malos los días para Él. ¿Usted está aquí? Le voy a dejar esos dos mandamientos. Pero quiero terminar con esta frase que me gustó. Traté como de desarrollarla por si tenía un comentario bíblico, pero no lo encontré. Si alguien le vuelve a preguntar a usted, ¿cómo va usted con su estado de soltería? Ya no le vuelva a contestar, ¿y usted cómo va usted con su estado de matrimonio? Contéstele de esta manera. ¿Soltero? Si le vuelven a preguntar, ¿está soltero? Conteste de esta manera. Soltero sí, pero no solo. Viviendo bien sin estar casado. Soltero sí, pero no solo. Viviendo bien sin estar casado. Viviendo bien es vivir para el Señor. ¿Está viviendo para el Señor?
¿Le cree al Señor? Familia, espero que esto se quede en sus corazones. Y recuerden, el Señor los ama y el Señor tiene propósito con toda su vida. No se deje engañar del diablo. Haga la voluntad del Señor y tema el nombre del Señor. Gloria al Señor. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.